Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues la primera jornada no le ha ido nada bien a Carlsen. Os voy a poner la clasificación aquí. Ha quedado tras 11 rondas en el puesto número 20. Aquí lo podéis ver en la página oficial. Y es verdad que ha ganado 5, ha hecho 4 tablas con 2 derrotas, pero no han sido suficientes porque ha sacado 7 puntos frente a 9 que lleva Sergei Karyakin en el primer puesto, como vemos aquí en la tabla de clasificación. Si vamos para abajo, vemos que está al final del todo. En el puesto número 20 con 7 puntos. O sea, lo tendríamos aquí a Carlsen. Y vemos que aquí tiene 7 puntos, mientras el primero, que es Sergei Karyakin, tiene 9 puntos. Le sigue Maxime Bachelet con 8,5, luego Peter Schwindler con 8 puntos. Y luego ya siguen todos los otros, aquí los podéis ver, incluso os pongo por aquí cómo va la tabla, ¿vale? También la podéis ver vosotros en la página oficial, que ya os la dejaré en la descripción, por cierto. Y ahora os voy a traer pues la partida número 11, la de la ronda número 11, que la ha jugado con el chino Yu Yanji. Parece que los chinos últimamente traen de cabeza a Carlsen. Así que vamos a ver rápidamente. Esta partida ha comenzado con E4, E5 de Carlsen y aquí ha jugado caballo C3. Y prácticamente se va a jugar una apertura vienesa donde con esta jugada Carlsen lo que pretende es que no le hagan un contragambito Falber porque su pretensión es jugar F4. La vienesa pues lo que hace es retardar, es como un gambito de rey, pero retardan el peón de F4 para que no le hagan, digamos, el contragambito Falber, que supongo que igual no se lo tiene muy estudiado, o sí, pero ha querido jugar así. La partida ha seguido caballo C6, F4 y E por F4 y después caballo F3. Si os dais cuenta, el contragambito Falber sería después de E5 y F4. Si juega aquí Carlsen un gambito de rey, pues le pueden hacer el conocido contragambito Falber, que podría seguir E por D5, E4, D3, caballo F6, D por E4 y caballo por E4. Por eso elige tal vez aquí caballo C3, caballo C6 como os comentaba, F4 después de E por F4, caballo F3. Tiene muchas similitudes, como he comentado, con el gambito de rey. Básicamente los mismos planes. Ha seguido la partida alfil B4 y Carlsen rápidamente ha sacado el caballo ahí amenazando al alfil. O sea que ya aquí ha empezado a complicarse la partida con alfil A5, C3 y lo que pretende Carlsen ahora es pues controlar el centro, llevar el peón de D4 y hacer un potente centro de peones. Caballo G7, D4 con ese centro ya. Y aquí el jugador chino se ha enrocado. Parece que caballo por D5 tenga que ser bueno porque le dobla un peón, pero debía de no gustarle la posición que surge al chino después de ahora están amenazando al caballo. Y si caballo es 7, D6, y mirad que si C por D6, alfil por F4 y tiene ahí dos peones doblados que igual en esta posición restringen mucho al alfil, que no puede salir el alfil de casillas blancas y no le habrá gustado mucho probablemente esta posición. Por lo tanto aquí Yu Yanji ha jugado en roque corto. Caballo por F4, D5, atacando a ese centro, alfil D3, defendiendo al peón atacado, D por E4, alfil por E4 y alfil F5, confrontando los alfiles. Carlsen se lo ha cambiado y después de alfil por F5, caballo por F5, y aquí sí que se ha enrocado teniendo la columna abierta, la columna F. Ha proseguido la partida con alfil B6. Mirad ahora que por rayo X ese alfil está apuntando al rey, por lo tanto este peón está clavado. Dama D3 atacando al caballo indefenso, caballo G7 ha hecho el chino
Yu Yanji para proteger a ese caballo, y Carlsen aquí juega muy enérgicamente, G4, pero también se la juega porque está desprotegiendo al caballo. Es una jugada que expulsa al caballo de una casilla bastante fuerte que se ve que no le gusta, pero el rey va a quedar un poco desprotegido y veréis cómo en el final puede que le pase factura a Magnus Carlsen. El caballo se ha ido a D6 y aquí caballo G5 ya amenazando un mate en H7 con la dama, pero más aguda aún era la jugada, y aquí surgen unas combinaciones preciosas. C5 amenazan C4, perdón, amenazan C5 haciéndole un pinchito a alfil y caballo y pudiendo capturar pieza y ganar la partida. Si C5 para oponerse a C5 de las blancas, vemos que B4 atacan al peón y no se puede capturar, porque si por ejemplo aquí C por D4 tienen las mismas, C5 ganando pieza, y si en esta posición empiezan a retirar las piezas que hay detrás, por ejemplo caballo E8, para cuando capturen B por C5 atacando al alfil C7, ahora sí que caballo G5 es potente porque precisamente está aquí este caballo, y eso influye mucho en esta posición, puesto que ahora tanto caballo G6, como va a suceder en la partida, pero sin el caballo aquí en E8, como caballo F6, las dos son malas. Vamos a ver caballo G6 y vamos a ver dos combinaciones. Y ahora, después de caballo por G6, o bien toman con el peón H o con el peón G, y las dos son malas. Sí. Por ejemplo, H por G6 viene dama H3 y están amenazando mate en H7. Y si caballo F6 para defenderse de ese mate, sacrificio de torre. Torre por caballo, torre por F6 y a G por F6, dama H7, mate. Pero es que si no capturan el caballo con el peón H y lo hacen con el peón F por G6, viene torre por F8 y a rey por F8, mirad que ese caballo es importante que no esté ahí, porque viene caballo E6, doble a dama y rey, o a rey dama, mejor dicho, ganando la partida. Por lo tanto, le vienen muchos problemas. Y por ejemplo, si en la posición anterior estábamos aquí, en vez de ir con el caballo a E8 hacen C por D4, C5, bueno, esta ya la había explicado, ¿vale? Eran las dos continuaciones. Y estábamos en esta posición donde Carlsen no ha visto C4, que era potente, como explicaba, amenazando C5, y ha hecho caballo G5. Aquí ha proseguido la partida caballo G6, y ahora esta no es tan mala para las negras, puesto que ese caballo no está en E8 como en la otra variante. Caballo por G6 ha hecho Carlsen y F por G6. H por G6 sigue siendo mala, porque si H por G6, dama H3 con el mismo tema, un poco diferente, porque torre E8 para darle una escapada al rey cuando la dama venga a H7, pero tienen alfil F4 y ya están preparando la torre A E1 con muchas amenazas para que este rey no pueda salir de ninguna manera. Y si dama D7 para comunicar las torres, torre a E1 viene ya, y torre por E1, dama H7 primero, intermedia, no habría que capturar aquí, sino que una intermedia es mucho mejor. Sí que también gana torre por E1, pero la intermedia dama H7 gana de lleno, porque rey F8, dama H8, y es que aquí hay una combinación bonita, bonita. Después de rey H7, mirad, torre por E1, jaque, rey F6 y caballo F7. Qué precioso mate, y la dama a tiro de la torre se queda ahí, pero con un jaque mate. Mirad que el rey no tiene escapatoria. Preciosa esta posición, esta combinación de mate que surge aquí en la partida. Pero claro, esto sí que son campeones del mundo, pero verlo a 3 minutos más 2 segundos, que son estas partidas blitz, pues es muy difícil. La partida, como os digo, ha seguido F por G6, las torres están confrontadas, luego alfil D2 comunicando las torres ha hecho Carlsen, dama D7 ya amenazan el peón que había avanzado a G4 con un jaque, por lo tanto H3 tiene que defenderlo Yu Yanji, y después de C5
hacen esta jugada para evitar, supongo, también C4, C5, amenazando caballo y alfil, como veíamos en la otra partida, algún tipo de variante que les pueda otorgar ventaja a las blancas, y a la misma vez pues lo que quieren es abrir la posición para el alfil, que por rayo X está dando bastante tema al rey. Aquí Carlsen ha hecho D por C5, alfil por C5, jaque. Este alfil ha sido liberado y ahora tiene mucha potencia. Rey H2, dama C6, mirad, dama y alfil cómo controlan las dos diagonales. El rey está ahí tembloroso porque realmente tiene miedo a toda esa acción, y que la torre también está cerca. O sea que no es cualquier cosa. Caballo E6 ha hecho aquí Carlsen diciendo: voy a cambiarte todas las piezas que pueda, que me das jaque mate más rápido. Torre por F1 ha hecho el chino, torre por F1, caballo E4 atacando. Tanto el blanco ataca al alfil negro como el negro al alfil blanco. Por lo tanto, después de caballo por C5 y caballo por D2, se ha producido aquí un intercambio, dama por D2 y dama por C5, y se han aniquilado gran parte de las piezas, quedando dama y torre por dama y torre, pero con una diferencia, que el rey del jugador chino está bien protegido. En cambio, el rey de Carlsen, con la dama aquí en medio del tablero, es un peligro. La partida ha proseguido dama F4, y aquí hay temas ya de jaque mate hacia el negro. Carlsen ya se la ingenia para darle temillas. Si ahora, por ejemplo, no se da cuenta de estos temillas y esta dama decide cazar peones, bien dama B3 o dama B4, apuntando al peón de B2 para luego darle un jaque al rey, pues sucede que hay un jaque mate con dama por F7 jaque. El rey se tiene que retirar y después de dama F8, torre por F8 y torre por F8, mate de pasillo. Por lo tanto, hay temillas que hay que tener controladas, pero Yu Yanji no ha caído en esos temas. Y aquí, en esta posición, en vez de irse a comer peones, ha dicho: tranquilidad al cuerpo, que tengo una posición ganada, voy a jugar H6, voy a abrirle una ventanita al rey para que se refugie ahí y no sufra ningún tipo de constipado, que estamos en invierno. Así que dama E4 ha hecho Carlsen, dama B6, ahora sí, amenaza al peón de B2 y con un jaque dama E2 ha tenido que defender ese peón Carlsen. Torre D8, ya poniendo en acción su torre en la columna abierta. Rey G2, rey H7 bien refugiado. Mirad la diferencia de un rey y otro. El rey con todo abierto, el rey blanco, que pueden infiltrarse las piezas por todos lados, o sea, por las columnas, por las diagonales, por todos sitios. Ha proseguido torre F3 y aquí el jugador chino ha clavado la torre de Carlsen. Vemos ya una actividad de esa dama provocando temas al rey. Rey G1 desclavándose, torre D6. Aquí ha puesto una posición muy sólida el chino y ahora pretende, después de estar tan sólido con dama y torre, avanzar estos peones y fijar a los peones blancos. Después de A3, A5, lo que pretende es el jugador chino A4 y B5, fijando los peones y que no se puedan mover en un hipotético final, para que puedan, si se cae en una posición de Zugwan, si avanzan el peón de B3 se lo van a comer siempre. Como no tiene prisa, torre E3 ha hecho, ahora ya no hay temas en la última fila, puesto que el rey está allí bien protegido. A4 sigue sin prisa, fijando el peón de B2. Torre E4 amenazando a ese peón, pero B4 lo defiende y está todo fijado. Y ahora ya el chino pues va a ganar la partida tranquilamente. Carlsen ha intentado cambiar aquí las torres y hacer un peón pasado, a lo que el chino no ha cedido. Ha hecho torre 6 amenazando a la dama, dama F2, y aquí ya tiene una posición brutal. Dama E8 en toda la columna, amenazan dama E1 jaque, y después de que el rey se vaya a G2, torre E2, y la dama está muerta porque estaría clavada por el rey. Por lo tanto, rey F1 controlando esa casilla, pero es que viene rey E3, torre E3 amenazando el peón de H3. Aquí ha jugado planteándole el último truco Carlsen al jugador chino. Ahora Carlsen le hubiera venido muy bien que se coma el jugador negro la torre, dama por E8, porque dama por E3 se quedan las damas en el tablero y Carlsen estaría rozando. Sí que tiene débil todavía el rey, pero estaría rozando las tablas. Pero el jugador chino pues no ha cedido, y después de que juegue Carlsen torre D8 ha jugado
dama E4, planteando todas las amenazas habidas ahí por haber. Plantean ya dama H1 ganando la partida y torre por H3 ganando la partida también. Por ejemplo, si hacen torre B8, por poner una, no es la que ha jugado Carlsen, ahora la vamos a ver, pero por poner una amenaza de la blanca a la negra al peón, pues les viene ya todo, dama H1, jaque, y después de dama G1, pues torre 1, desviando el rey por 1 y ganan la dama. Lo mismo podrían ganar, es que la ganan de todas formas, por todos lados. Después de dama G1, pues dama por H3, jaque. Se tendrían que cubrir porque evidentemente si se van con el rey a F2 es un mate, dama F3, y si no se van y se cubren con la dama G2, pues dama torre F3 jaque, y después de que se vaya el rey, torre G3 ganan la dama igual porque está clavada, por lo tanto no tienen nada que hacer aquí. Y lo que hacen en esta posición Carlsen es, pues de lo poco que puede hacer, se ha venido con la dama a G2 para proteger ese peón y la entrada de la dama, pero es que es igual, porque viene la que ha hecho el jugador chino, torre 1 jaque, y Carlsen se ha rendido porque es que es mate, rey F2, dama E3 mate. Bien amigos, si os ha gustado esta partida, dadle me gusta. Yo creo que ha sido un pequeño resumen breve y bastante bueno de cómo ha ido la primera jornada. Han sido muchísimas partidas, evidentemente no tengo todo el tiempo del mundo para estar subiéndolas todas, que ya me gustaría a mí. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un gran saludo para todos amigos.